Y si teníamos que hacer el flujo de caja, ¿cierto? Así es, Camila. ¿Tú qué te animas a compartir? Sí lo hice, pero no sé cómo. Hay un botoncito ahí que tienes en Teams que dice, voy a dejar de compartir yo, que dice comparte una flechita hacia arriba. Ya creo que ya está listo. ¿Se ve? Sí, está así. ¿Desde el celular asiste? Sí, sí lo hice. Vale, genial. A ver, comparte. Tienes que tal vez ampliarlo un poquito más para que veamos línea por línea. Ahí ya. Estaba haciendo la planta A inicialmente, pero me he perdido con los ingresos porque solamente nos da como la cantidad en toneladas, pero no nos daba como el costo y no sabía si tomarlo en cuenta. Eh, en realidad, asumimos que son ingresos iguales, como si fueran ingresos iguales en ambas plantas, no, no necesitamos comprar ingresos. Ahí ya. Ya, Liz, lo voy a cambiar entonces. Después la mano de obra era 150.000 en la A, el terreno era 300.000 y el transporte decía que era 2 pesos, creo, por kilómetro y luego decía que era 60 kilómetros, pero eso no sé si es por día o es por todo el año. Ah, ya, ya, ya. En realidad, ya. 2 kilos, en realidad, bueno, no importa, por lo pronto lo podemos dejar ahí, pero debería ser dos dólares por kilómetro por tonelada, debería ser, pero no importa, igual, para no cambiarles mucho, está interesante lo que has hecho. A ver, seguí, por favor. Ya después, la depreciación creo que era en 4 años de la inversión. En esta planta teníamos una inversión de 500.000. Sí, Y en esa depreciación, Lisa estaba dudando si tiene que ir con negativo o como está restando los costos que son negativos, entonces sería positivo, ¿cierto? eh, en realidad, si tú tuvieras los ingresos, la depreciación es un costo más, entonces le va Mm, a aumentar un poquito más de negatividad a lo que se tiene, ¿no? ya. Listo, Lisa, gracias. Pero hay algunas cosas ahí, Camila. Por ejemplo, el terreno debería estar en el año cero, porque el terreno es el año de la inversión. Mm, ya. Y solamente ¿No ve? sería en ese año. Claro, porque el terreno es el año cero. El terreno es el año cero y no tendrías por qué tener, no tendrías por qué llevarlo al año uno. Después, los siguientes años, a ver, muéstrame. Eso tendría Claro, se que costar. repetirían, ¿no ve? Pero el terreno tendrías que hacerlo desaparecer. Muy bien, interesante. ¿Alguien más te anima a compartir? Camila lo ha hecho en su celular. Genial, Camila. Puedes dejar de compartir, Cam. Ya, creo que ¿Alguien ya les. más? Ahora sí. ¿Alguien, otra voluntario, voluntaria? Estoy anotando por si acaso. Los demás no han hecho.
¿Nadie? Rosario, Alexis, Lucero, Alina, ¿no han hecho? Bueno, hagamos entonces el ejercicio. Ahí tenemos el ejercicio. Voy a volverlo chiquitito. Lo voy a dejar ahí. Y en este lado en este lado voy a hacer el ejercicio para que de esa manera podamos leer. Aunque ustedes probablemente lo tienen ya y se acuerdan. Entonces vamos a decidir la localización a partir del flujo de caja. Tenemos dos plantas, planta A y planta B, y tenemos los costos, ¿sí? Eh, los costos siempre, por si acaso, los costos se acostumbra a tener costo por peso y por tramo, ¿no? No es lo mismo llevar un kilómetro que llevar un kilómetro con 1 tonelada que con 2 toneladas. El costo aumenta porque la capacidad del vehículo tiene que ser más grande y porque implica un poco más de combustible. Entonces, la medida del costo siempre es costo por kilómetro por tonelada. Eh, Así que así lo voy a considerar. Si ustedes han tomado un monto menor, no pasa absolutamente nada, dado que eh, la idea es también construir el flujo y sobre eso trabajar y seguramente han tenido la secuencia. Entonces tenemos los datos. Eh, Vamos a hacer dos cosas interesantes. Vamos a comparar qué pasa con los ingresos, como Camila ha supuesto, aunque no tenemos ingresos. Y vamos a hacer una cosa nueva que es el costo del incremental. Vamos a reflexionar sobre el costo incremental. Eh, Sobre nuestro próximo tema, tenemos que hablar de los costos. ¿Sí? Tenemos que clasificarlos. Pero bueno, ahí tenemos el primer flujo. Este es la planta. Vamos a colocar aquí los datos generales. La producción. Dice que son 3.000 toneladas. Toneladas. Luego tenemos costo transporte. $2 por kilómetro por tonelada. IUE 25%, 12% tasa de descuento y depreciación 4 años. Y luego tenemos los costos. Entonces puedo hacer aquí la planta A, y luego puedo hacer la planta B. No tengo ingresos. Puedo ver, si alguien quiere poner ingresos, lo podemos hacer. No cambia el resultado de los ingresos. No los tengo, así que no necesito ponerlos. Lo que sí tengo son los costos. Entonces, si tengo arriba un costo de transporte, abajo también tengo que tener un costo de transporte, ¿no? Entonces, si tengo arriba costo de transporte, tengo que tener abajo un costo de transporte. Y el costo de transporte está dado, como decía, es... Ah, hay distancias, ¿no? La planta A tiene una distancia diferente a la planta B. La planta A tiene una distancia de 60 kilómetros y la planta B está más lejos. Entonces, sí me importa la distancia. Distancia. Y esta planta tiene 60 kilómetros de distancia, a diferencia de la planta B. Entonces, el costo de transporte está dado. Primero, como en todos los proyectos, los costos y los ingresos corresponden a los periodos desde el año 1. No podemos tener costos e ingresos antes, así que tengo que tener estos desde el año 1. Y sería 60 por 2 por
3.000, ¿no? Van a recorrer 60 kilómetros, cada kilómetro 2, pero eso me cobra por tonelada, entonces la multiplicación de los tres. Son 360.000. Tengo ahí 360.000, creo que luego le pongo todos bonito. Le coloco esto, ahí está. Tengo eso. Le puedo quitar los decimales, ¿no? Para que se vea mejor. Y un poquito bajo esto. Ya está. Luego tengo los costos de mano de obra que varían entre lugar y lugar. Entonces tengo los costos de mano de obra. Los costos de transporte no están respondiendo a un incrementos en el transporte. No dice además si son costos de transporte de los insumos a la planta o de la planta hacia los vendedores, no solo hace el cálculo general. Y además, lo que me interesa para comparar es que los ingresos son iguales en ambos lugares, así que eso no se mueve. Así que los costos los mantenemos. Los costos los mantenemos y luego tenemos costos de mano de obra. En este caso dice costo de mano de obra 150.000. Entonces mantengo 150.000 y los tengo ahí los costos, ¿no? Costos de mano de obra 150.000. Y luego tengo los costos de inversión. Tengo terreno e inversión planta. El terreno aquí es más caro porque está seguramente más cerca. Y dice que la planta me cuesta lo mismo. En cualquier lugar la planta me cuesta lo mismo. Bueno, ahí tengo 300.000 y 500.000. Esos son mis costos. Me dice que hay un impuesto, ¿no? Eh, y me dice que la inversión genera una depreciación. Hay una depreciación a 4 años. Entonces la inversión se deprecia en 4 años y la depreciación forma parte de los costos, ¿se acuerdan? La depreciación forma parte de los costos. Entonces tengo la depreciación que forma parte de los costos. Como es a 4 años, simplemente será dividir esto entre 4 y esto lo mantengo en el tiempo. Tengo un impuesto a las utilidades. Ahora, noten una cosa interesante, ¿no? No tengo ingresos, pero no es que no tenga ingresos. Eh, lo que ocurre es que los costos que están asociados al proyecto, mientras yo tenga mayores costos, me voy a ahorrar en el pago de impuestos porque voy a descontar a la utilidad que vaya a tener. Claro que el supuesto es que haya utilidad, ¿no? O sea, si no hay utilidad, no hay nada que descontar. Ustedes saben que el impuesto a las utilidades se aplica sobre la utilidad que vaya a tener. En ese sentido, hay que tener cuidado con ese supuesto de los impuestos, ¿no? Eh, ¿Cuál va a ser los ahorros de la utilidad? Entonces, yo puedo tener total costos antes de impuestos y los costos antes de impuestos son la suma, ¿no? Creo que le voy a poner signos. Le pondremos signos para así ver lo de la utilidad. No cambiar a los supuestos. Entonces, esos son los. Y estos son los costos antes de impuestos. Los costos antes de impuestos van a generar un ahorro de impuestos. Entonces, estos costos van a generar un ahorro de impuestos.
¿Cuál va a ser el ahorro que voy a tener? Va a ser el ahorro 25%. Entonces, aquí tengo un dato fijo que es el IUE, que puedo usarlo ahí, 25%, y el ahorro de IUE va a ser 25%. Esto multiplicado por 25%, ¿no? F4. Ese va a ser mi ahorro de IUE. Que voy a ahorrar ese monto. 158.750 me voy a ahorrar, porque son los ahorros que tengo por el IUE. No necesito que esté en negativo ya. Tengo que cambiarle de signo porque el ahorro va a ir con signo positivo. Si me ahorro algo es como un ingreso en este flujo de costos. Entonces, aquí tengo que tener un ingreso positivo, porque es lo que me estoy ahorrando. Ejemplo, eh, tengo 2 millones. Si tuviera 2 millones y a los 2 millones le quito mis costos, a los 2 millones le quito mis costos, podría ser un ejercicio aquí. A los 2 millones le quito mis costos y tengo que pagar 1.365.000 y sobre esa base pago el 25%, ¿no? Si la depreciación sigue creciendo, voy a pagar cada vez más, digamos que la depreciación sea negativo 500.000, cada vez voy a pagar menos porque mis ingresos son menos y por lo tanto mi utilidad menos. Entonces, el que tenga yo más costos significa que tengo un ahorro del IVA. Voy a ahorrarme el IVA. Por eso lo hemos llamado el escudo fiscal. Yo tengo la depreciación y la depreciación no es una salida efectiva de dinero, es una salida que solamente me sirve para pagar menos impuestos. El impuesto que consideramos y es el más significativo es el IVA, así que es el que ponemos. El resto de impuestos hemos dicho que no. Vamos a ver un día la aplicación, pero por lo pronto no. Entonces, tenemos ahí el ahorro del IVA. Y luego tengo que devolver la depreciación. ¿Se acuerdan? Tengo que devolver la depreciación. La depreciación, de acuerdo a lo que les he mandado, todo tiene una entrada y una salida. Entra a restar y luego me devuelvo porque no es un flujo efectivo, entonces tengo que devolverle con signo cambiado a la depreciación. Entonces tiene el signo cambiado. Y luego tengo el terreno y las inversiones. Terreno negativo y las inversiones negativas. Tengo inversiones terreno negativas. Puedo poner una línea para que se note un poquito más esto. Sí, voy a poner una línea ahí. Total costos antes de IUE, ahorro de IUE. Y luego puedo tener total costos después de IUE. Que en realidad es una suma algebraica, ¿no? Podría hacerlo directo, no me va a afectar. Yo puedo llegar de forma directa igual, pero hay para tener un poco de orden y seguir un poco la secuencia. Entonces acá tengo una línea, ¿no? Ahí tengo una línea, la depreciación. Se han calculado los costos, se ha generado el IUE y luego ha quedado un total costos después de IUE. Otra línea. Ahí tengo los costos después de IUE. Le devuelvo la depreciación y tengo el terreno de inversión. Y al final tengo mi flujo de caja. Mi flujo de caja. Se va a sumar esto. Voy a sumar aquí, ¿no? Solamente los últimos tres. Entonces, lo que es negativo, puedo copiar el formato. Eso. Aquí la depreciación le voy a cambiar de signo. Ahí estás.
Ah, sí, eso he cambiado porque la depresión es negativa, ¿no? Al poner aquí en la inversión negativa se ha cambiado lo de arriba, así que tengo que tener cuidado. Bueno, otra vez. Los costos de transporte los hemos calculado multiplicando 3.000 toneladas, cada tonelada por kilómetros, $2 por los 60 kilómetros en el costo de transporte. Los costos de la mano de obra son 150.000 que se repiten. La depreciación es la inversión que es común en el otro y tengo la depreciación que me da 125.000 negativo. Todos los costos, los sumo los costos, me van a permitir ahorrarme impuestos. Entonces tengo un ahorro de IUE, porque mientras más costos tenga, tengo menos pago de IUE. Ojo, siempre y cuando haya IUE. No sabemos, no sabemos. Voy a asumir que sí hay. Y luego después hago la suma algebraica, total costos antes de IUE, me ahorro 158.000, entonces los totales de costos después de IUE son 476.000. Devuelvo la depreciación porque la depreciación es una salida de dinero que no tiene impacto, con positivo, y luego hago el flujo. El flujo final es la suma, ¿no? La suma de todo esto entre negativos y positivos. Y ese va a ser mi flujo. Es un flujo de caja de puros costos. Yo tengo que tomar la decisión de aquella planta que sea menos costosa. Tengo mi primer flujo de caja. Puedo hacer el siguiente. En realidad, podría hacerlo ahí mismo. Planta B. Puedo hacer ahí mismo la planta B. La planta B tiene una distancia de 100 kilómetros. Esa es la diferencia. Puedo cambiar de 100 kilómetros. Claro que todo mi flujo tengo que ajustarlo, ¿no? Nuevamente. No tengo ingresos, pero tengo costos de transporte. Y los costos de transporte son los 100 kilómetros que se van a recorrer por los $2 por las toneladas. Y ahí tengo los 600.000 que se repiten en cada periodo. Esos son los kilómetros que se van a repetir en cada periodo. Luego tengo costos de mano de obra, 100.000. Aquí la mano de obra es más barata. En la planta B las manos más barata. En la otra planta la mano de obra era más cara. Si les recuerdan, la intención es eh, estimar cuál planta es más barata, ¿no? Sí, tengo los 100.000. Luego tengo las depreciaciones. La planta tiene, la planta cuesta 500.000 también en la segunda opción. La planta cuesta 500.000 en la segunda opción. Que cuesten iguales y se deprecian iguales, tiene un efecto. No tiene sentido comparar, porque tienen el mismo impacto. Es como si uno dice, voy a comprar dos televisores. Televisor Samsung de 55 pulgadas, televisor Samsung de 55 pulgadas. Si ambos televisores tienen exactamente lo mismo, claro, solo me fijo en el precio, ¿no? Ahora, si viene, digamos, televisor más un combo, viene más un DVD, y de otro lugar te ofertan más el mismo combo DVD. Si te están ofertando el mismo combo, entonces se anulan los combos, se anulan que ambos lugares cuestan lo mismo, ¿no? Solamente el precio del televisor es lo que diferencia, porque si es exactamente el mismo regalo en ambos lugares, no tiene mucho sentido incluirlo. Y ahorita lo vamos a demostrar, porque en ambos lugares la depreciación o la inversión es 500.000 y en ambos lugares la depreciación es entre 4. Tiene que estar con negativo. Ahí. Entonces vamos a demostrar ahorita que la diferencia en cosas similares me da lo mismo, no hace falta comparar. Los costos los sumo. Ya está. El ahorro del IUE por 25%. Y está 25%. Y los costos, el ahorro es signo cambiado, ¿no? Porque como me voy a ahorrar, es un ingreso para mí.
dejo de pagar, y si dejo de pagar ahorro, y si dejo de pagar, tengo más recursos disponibles, por lo tanto es un ingreso. Alguna suma algebraica. Y luego la depreciación la pongo con signo cambiar. El terreno cambia, ¿no? El terreno equivale más baratito. Más alejado, más baratito. Tipo mi terreno. Luego hago la suma. Ya está. Ahora necesito comparar. ¿Qué es lo que voy a comparar? Voy a comparar los valores a partir del valor actual neto. Voy a comparar a partir del valor actual neto. Y entonces calculo el valor actual neto. Sebastián, ¿tienes la mano levantada? Sí, le hice una pregunta. Al final del año 4, ¿no deberíamos sumar lo que nos ha costado el terreno como valor de desecho del terreno? Sí, es una buena observación esa. Deberíamos recuperar el valor residual del terreno. Es una buena observación. Eh, si es que tienen valor residual, se los recupera. Sí, es una cosa que hay que anotarla. Tienes razón. Eso no se está simplificando. Lo anotaremos. Anotamos entonces, nos faltó, miren qué interesante. Eh, no tenemos un dato de valor residual, ¿no? No me dice cómo lo rescato, nada, pero podría anotarlo. Ahora, ¿en qué casos, digamos, no lo podría anotar? Eh, dependería el método, pero cuando fueran iguales, ¿no? Aquí, por ejemplo, no son iguales, son diferentes. Como son diferentes, entonces tengo que tener un valor de rescate del terreno si lo tuviera que vender. Me parece una buena observación, ¿no? No tengo problemas con eso. En los ingresos se van a netear los ingresos. Las depreciaciones al ser iguales se van a netear. Los terrenos al ser diferentes van a afectar el resultado. ¿Sí? Eso sí va a afectar el resultado. Anotaremos. Asumiremos un valor residual. Voy a anotarlo ahí. Un valor residual del terreno exactamente al valor comprado. Para que no haya problemas de que si vale más, menos, ha crecido, entonces valor residual. Lo hemos comprado en 300.000, recupero 300.000. No va a impactar mucho en mi... Me parece ahora sí que está más preciso nuestro flujo. Eh, podríamos seguir para no olvidarnos de esto. Ahorita ha sido muy a memoria, ¿no? Tenemos una estructura de flujo de acá y probablemente una estructura avanzamos. Sebastián, ¿tienes alguna otra pregunta? No, le hice. Eso era todo. Se quedó tu mano levantada, ¿no? Eso fue. Vale. Estoy viendo si alguien más tiene preguntas. Creo que no hay. Sebastián, te voy a anotar un puntito. Salazar apellidos, ¿no? Sí, le hice Salazar, Laura. A la Camila también la anota. Premiaremos su participación. Bueno,
Revisamos. Ahí está. Ahora vamos a calcular el valor actual de los costos. Para el valor actual de los costos necesito una tasa, ¿no? Necesito una tasa. La tasa de descuento que refleja el costo de oportunidad del dinero, que en ambos casos dijimos 12%. Entonces calculo, ya saben, se calcula con BNA. Coloco tasa, coma, tasa, coma, los valores, cierro y le sumo el primer valor. Y ese va a ser mi BNA. Es un flujo de puros costos, ¿no? Y luego aquí también calculo mi BNA, mi valor actual de los costos. En la tasa es la que tengo que tener cuidado. Y ahí tengo los dos costos. Quiero que no noten una cosa interesante, ¿ya? Y eso es parte de lo que tenemos que darnos cuenta. ¿Cuál es la planta más barata? ¿La A o la B? ¿Cuál es? ¿Cuál me conviene? ¿Con cuál debo quedarme? ¿Con cuál planta debo quedarme? Dice, en la planta B el valor residual debería ser 250.000. Ay, ¿por qué he puesto eso? Simplemente ponerle el negativo. Gracias. Es así nomás. Negativo ahí para no olvidar. Pues ya está. Pero no me afecta, ¿no? ¿Cuál es el más barato? Gracias, Camila. La planta A, dice. La planta es más barata, ¿no? Y la planta A debería ser la que deberíamos tomarla en cuenta para nuestra decisión. Esa es la que deberíamos considerar. Ahora, quiero esto notar. Voy a calcular las diferencias, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las diferencias? Voy a calcular aquí la diferencia en puro costo, en costo total. ¿Cuánto me voy a ahorrar de costos? Es una diferencia, ¿no? Esto menos el anterior. Me estoy ahorrando 414.000 de costos. Esa es la diferencia entre la planta A y la planta B. ¿Ya? Esto es puro costo. Esto es el valor actual de los costos. ¿Sí? Puro costo. Camila preguntaba sobre los ingresos. Esta diferencia en costos la quedo ahí. No, no me la borro. Debería elegir la planta A. Elijo la planta A. O el lugar, o lo que la planta se elige la ubicación, porque estamos en ubicación o en locación, ¿no? Se elige la ubicación de la planta A. Estamos en problemas de localización. Locación, ubicación, localización. Se elige la planta A porque es más barata. ¿En cuánto es más barata? Es más barata en 414.000. Ese es el monto de que es más barato. Ahora, imagínense que tenemos ingresos. No teníamos el dato de ingresos. Entonces voy a colocar valor actual. Me voy a inventar unos ingresos. 3 millones. Supone que la distancia de mi planta no me afecta a mis ingresos en el sentido de que yo voy a vender. Ustedes saben
dónde se produce el papel higiénico que compran? ¿Saben dónde se produce la carne que compran? ¿El pollo que compran? ¿El shampoo que usan? ¿Saben o no saben? ¿Importa? No, no importa. No importa, no es que uno va a comprar y dice, oye, el shampoo que me estás vendiendo, ¿dónde se ha producido? No importa. Al momento, por eso no importa, porque se supone que en los ingresos lo que importa es la demanda. No es que te digan, ah, se ha producido en tal lugar, debe ser mejor. Probablemente en algunas cosas sí importa, pero en lo general no importa. Uno no va a comprar el pollo y dice, oye, tal vez en los pollos algún rato alguien dice, no, pollo yungueño, ¿no? Por menos hormonas, pero no por el lugar, sino por la propiedad que le oferta el pollo yungueño. Se dice, el pollo yungueño tiene menos hormonas, que no sabemos si es cierto, ¿no? Es decir, el que está alimentando los yungas tal vez está dando el doble de hormonas que el de la planta. Solo dices, ah, es el pollo, que he escuchado, mi mamá algún rato compraba pollo yungueño, decía, es más natural que el pollo, pero era una cosa subjetiva, ¿no? No es que, no es que uno va a preguntar, dice, le has puesto más o menos hormonas, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Como no importa en este ejercicio del BAN, yo voy a asumir que los 3 millones están ahí. Y claro, los 3 millones son iguales. Y voy a asumir ahora que ya no son costos, ¿no? Entonces, este es flujo, flujo antes de IUE. Y el de aquí abajo también va a ser flujo antes de IUE. Ambos flujos los cambio. Y voy a cambiar un poquito, porque ahora que el flujo incorpora esto, tengo que incorporar el positivo también. Estoy cambiando un poquito. Incorporo también lo positivo. Tengo el flujo positivo y lo incorporo. Ahí está. Y aquí hago exactamente lo mismo. Voy a incorporar el flujo positivo. Estoy cambiando eso. Ahora, los costos son negativos, ¿sí? Y el flujo después de IUE es este. Cambiado también el flujo después de IUE. Estoy modificando fórmulas, pero este es el flujo después de IUE. Entonces, repito, a los ingresos le quito los costos, tengo el flujo antes de impuestos, tengo el IUE, le quito el IUE, ¿no? Luego a la depreciación le muevo, todo lo demás normal. Otra vez hago aquí el ejercicio del sumar. Y ahora ya no tengo un back, tengo un ban. Tengo un ban positivo. Abajo igual. Le pongo los ingresos, que no los tenía los ingresos, ¿no? Quiero demostrar una cosa, por eso me inventó unos ingresos. Tengo el ahorro después de IUE, el ahorro está ahí. El flujo después de IUE, la depreciación, todo igualito. Y ahora otra vez tengo un ban, ya no es back. Tengo un ban. ¿No? Y tengo un valor actual neto. Y ahora miren, sorpresa. Yo comparo los bans. Miren, comparo los bans. Voy a reducir esto. Sorpresa. ¿Cuál es la diferencia entre el ban del proyecto A y el ban del proyecto B? Otra vez hago la resta de bans, ¿no? ¿Se acuerdan? He restado los bans. La diferencia del proyecto A y del proyecto B es, sorpresa, 414,000. He hecho un flujo más complicado con ingresos, pero la diferencia me ha dado exactamente la misma que de haber comparado solamente costos. Miren, me he movido de pestaña, ahora estoy en la pestaña de costos. La diferencia de costos era 414,000. La diferencia de BAN, esta vez de ingresos, 414,000. ¿Cuál elijo? La que tiene mayor BAN,
Aquí el BAN es 5 millones, aquí es 4 millones. Tendría que elegir la que me da mejores ingresos. Elijo esta. Entonces, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es, las cosas que son iguales, no necesito incluirlas en el flujo. Lo que es exactamente igual, no necesito incluirlo en el flujo porque no me va a afectar el resultado. ¿Y qué era exactamente igual en ambas cosas? Los ingresos. Lo que era exactamente igual de ingresos, no las incluyo en el flujo. No, no me impacta, no tiene un impacto significativo. Como se han dado cuenta, el resultado de las diferencias de los flujos sigue siendo lo mismo. ¿Qué más tengo igual entre flujos? A ver, ¿qué han notado que tengo igual entre flujos? ¿Qué es lo mismo? La inversión y la depreciación. La inversión y la depreciación. La inversión y la depreciación tiene un flujo exactamente igual. Entonces, en el caso de la inversión y la depreciación, lo que hacemos es, vamos a quitar eso y tenemos que obtener exactamente el mismo resultado. Entonces voy a proceder a quitar eso y debería darnos el mismo resultado. No debería, la diferencia de flujos no debería cambiar, no debería ser sustancial. Un segundito. Allá. Bueno, entonces hacemos, nuevamente voy a copiar, ¿ya? Y voy a eliminar las cosas iguales. ¿Sí? Voy a quedarme con un valor actual de los costos solo de ítems diferentes. ¿Qué tengo como ítem diferente? Quito los iguales. Ingresos son iguales, así que no tengo por qué tenerlos. Las depreciaciones son iguales, no tengo por qué tenerlas. Las inversiones son iguales, no tengo por qué tenerlas. Y quito en el de arriba también. Los ingresos son iguales en ambos lugares. Los tiro. Quito las depreciaciones, porque son iguales en ambos lugares. Quito la inversión. ¿Por qué las estoy quitando? Porque son exactamente iguales. Los ingresos eran 3 millones, las inversiones eran 500,000, y todo lo que es igual lo he borrado. Todo lo que es igual lo he borrado. Los ingresos lo he borrado. Todo lo que es igual lo he borrado. La depresión también lo he borrado. Tal vez será que me queda con los cositas. Ingresos, voy a poner. Lo he borrado lo que es igual. Los ingresos los he borrado. Las depreciaciones las he borrado. Las depreciaciones aquí también las borro. Y las inversiones también las borro. ¿Por qué las borro? Porque son iguales. No vale la pena complicarme en el ejercicio de comparar cosas que me van a dar el mismo resultado. Entonces, ¿por qué? Porque tengo que simplificar también mi análisis, ¿no? La realidad es compleja y metiéndole todos los elementos complica. Me tengo que dar con las órdenes de magnitud grandes, con lo esencial. Quito lo igual y sorpresa. Sigo escogiendo la localidad A porque es la más barata. Y ya no sé si tan sorpresa, pero el resultado sigue siendo el mismo. Cuando hago la diferencia del BAN A, cuando hago la diferencia del flujo A menos B, la diferencia son 414,000. Que es la misma diferencia de haber tenido un flujo complejo que de haber tenido un flujo, bueno, un poco más sencillo. En cambio, en la que elimino las cosas que son iguales,
me da el mismo resultado, ¿no? Voy a copiar ahí la consigna. Hablaremos, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Comentario. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No hay? Bueno, vamos a terminar entonces con algunas diapositivas que nos faltaban. Hemos hecho varias cosas ya de localización. Hemos hecho el método cualitativo por puntos, hemos hecho el método de Brown y Gibson, hemos hablado de la macro y la microlocalización. Hemos visto que eh, hemos visto varios factores que impactan en la localización. Y me faltaba ver una cosita que en realidad algunos conceptos importantes, ¿ya? Algunas cosas un poco no tan prácticas, pero que está en su libro y tal vez lo podríamos repasar. Una de las cosas interesantes que hemos visto es el índice de captura. El índice de captura es una cosa que es un concepto que aparece en su texto. eh, y el índice de captura me dice una cosa interesante, me dice ya. Ojo, hay que estimar, ¿no? Cada proyecto tiene diferente índice de captura, ¿ya? Cada proyecto tiene un diferente índice de captura, ¿sí? Entonces, cada proyecto tiene un diferente índice de captura. ¿Y qué implica ese índice de captura? Que cuanto más alejados estén los consumidores del punto de localización, menor será la probabilidad de gasto en localización. Si tú tienes un cliente, estás haciendo un producto en el cual al cliente no le interesa mucho o tu localización, no, no necesitas dedicarte a matarte en el gasto de localización, ¿sí? Por ejemplo, el parque temático Cretácico de Sucre. Hay un parque en Sucre. No sé si alguno de ustedes ha ido al parque, pero las veces que he ido al parque, la mayor parte de los consumidores que van al parque son personas de otros departamentos. Muy pocos vienen al parque de Sucre, del mismo Sucre, ¿no? Es decir, hay gente que va de Sucre, pero mucha gente viene de otro lugar. Entonces, seguramente cuando se ha hecho el estudio, se identificaría que al hacer una inversión tan grande, un parque temático inmenso, la gente venía de otros lugares. Entonces, importaba mucho más la gente de otros lugares y sus ingresos que puedan tener. Eso es lo que importa. Bueno, ¿y cómo funciona esto? Eh, hay que mapear y saber cuántos vienen de cada una de las áreas.
¿sí? Entonces aquí tenemos un mapa y aquí tenemos, digamos, un supermercado, ¿no? Hay un supermercado. Y claro, este es el terreno del supermercado y está delimitado en el mapa su área de influencia en cuanto a distancia. Lo que aquí va, lo que importa es la distancia. Los que están más cerca en el primer anillo demoran en llegar a este supermercado 5 minutos. Los que están en el segundo anillo demoran en llegar 10 minutos. Los que están en el tercer anillo demoran en llegar 15 minutos. Lo que tengo que preguntarme es, de estos que están en el primero, segundo, tercer anillo, ¿cuántos vienen y pueden consumir más de acuerdo a sus ingresos? ¿Sí? Por ejemplo, voy a volver al parque Cretácico en Sucre. El parque Cretácico está en una zona, si alguien conoce, está en la zona de donde se produce cemento. Es el parque Cretácico, ¿ya? Es el parque Cretácico en Sucre. Bonito, es el parque Cretácico. ¿Dónde se encuentra el parque Cretácico? Si alguno. Ahí está. Es el parque Cretácico. Está ubicado a las afueras de la ciudad. Miren, Sucre está acá. Y el parque Cretácico está en un área periurbana. El parque Cretácico está en un área periurbana. Es más, la población que vive ahí cerca del área periurbana es población de bajos ingresos. Es población que difícilmente va a visitar todos los días el parque Cretácico. No sé cuánto estará la entrada, pero fácilmente debe estar 30, 40, no sé, podemos preguntar ahora el ingreso, ¿no? Parque Cretácico, costo, Sucre. 20 adultos y 10, pero no puedes visitar. Primero, te aburres de visitarlo todos los días, ¿no? Ahí está, es el Parque Cretácico. En el Parque Cretácico no importa la población que está cerca, no importa. Su índice de captura la población que está en Sucre y es más, tiene un índice grande. Captura la población que está en Bolivia. A ellos captura. A ellos está dirigido. Para quien vaya de vacaciones a Sucre, pase por el Cretácico. Entonces, no le importa mucho a la gente que está cerca. Le importa mucho a la gente que está alejada. Y entonces, ¿qué es lo que importa? Importa saber de estos que están alejados. Claro, mientras más alejado estás, hay una relación también de población, ¿no? Mientras más alejado estás, tienes una población mucho más alta. Entonces, la pregunta es, de esos que están alejados, ¿cuántos hay alejados a horas del Parque Cretácico? Toda la población de Bolivia, 10 millones. Pero de esos 10 millones, ¿cuántos tienen ingresos altos y cuántos pueden llegar a ese Parque Cretácico? Que te diga, de esos 10 millones, pueden llegar al Parque Cretácico el 1%. Entonces, de 10 millones de habitantes, si uno calcula el 1%, está pensando en 100.000 personas. 100.000 personas estimadas que visiten el Parque Cretácico al año. Está pensando el 1% de la población boliviana y puede ser el 1% de más altos ingresos. Entonces, el índice de captura busca eso. Después se pregunta y dice, oye, un momentito,
Tal vez puede, no, no funciona en todos los proyectos, ¿no? La pregunta es, tal vez pueda ser interesante estudiar cuánto de esa población puede venir, pero tal vez me importan la gente lejana y de cuartiles o quintiles más altos, los que ganan más de la población. Entonces, claro, su texto nos recuerda eso, ¿no? Aquí es un estudio, él nos pone un ejemplo de potenciales hogares. Eh, pero eso los voy a poner en otro, en uno que yo tengo, uno propio, ¿ya? Se los voy a explicar con, con esta tablita, ¿ya? Entonces estamos en un mapa en el que tenemos igual los anillos de la población. Mientras más me extiendo en el anillo, tengo más población. Claro, más lejos, más población. Tengo más alejado, más población. Y tal vez, de acuerdo a lo que yo estoy pensando, es, yo digo, no me importa que vengan todas las personas. Me importa, tal vez los más cercanos, 25, 30, no sé, es un centro de diversiones, algo que está cerca, pero tal vez los que están más alejados, solo quiero que vengan el 5%. Si son 8.500 personas alejadas, solo que vengan el 5% a mi lugar. ¿Cómo sé esto? Es una encuesta, ¿no? Es una encuesta. Y en la encuesta se tiene cuántos vendían. Entonces tú preguntas, o sea, ahora ustedes les pregunto, ¿no? Por ejemplo, les diría, si hiciéramos un parque de diversiones estilo Disney World en la ciudad de Oruro, ¿usted diría? Te está preguntando, ¿no? Hacemos un Disney World en la ciudad de Oruro, ¿usted diría? Te está preguntando. No te está preguntando en Oruro, te está preguntando en La Paz. Probablemente tú le digas sí. Y te pregunta tus ingresos, ¿no? Para ubicarte en qué nivel de ingresos tienes. Los quintiles, cuartiles, deciles distribuyen a la población según su nivel de ingresos. Los ingresos más bajos y los ingresos más altos. Y entonces aquí me dice, de este 5% de la población que espera vivir, el que tiene más altos ingresos, el 1,5% de ese 5%, quiere ir. Vive lejos, pero piensa ir porque pues para su nivel de ingresos, ir a Oruro un fin de semana le cae bien para estar en un lugar como Disney World, digamos, ¿no? Y así se justifican los parques, ¿no? Tenemos un parque, no se llama, ¿qué se llama ese parque? Lincoln, no sé qué se llama, ¿no? El de Cochabamba. Hay un parque que el otro día yo no entré porque estaba recontra relleno. Hace un par de años fui a Santa Cruz y me volví conduciendo y pasé por el parque y dije, oye, ya que estoy aquí, entraré al parque. Les cuento, recontra relleno. Yo llegué y dice que entraban, no sé, 500 personas, algo así. Ya estaba lleno el parque y no dejaban entrar. Y le dije, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar ficha para mañana, tiene que venir temprano. Y se llena. Y de entrada a 120 bolivianos, no sé cuánto, era caro. Y venían de todo el país al famoso parque en Cochabamba, que ahora debe estar bloqueado y no debe tener clientes por los conflictos sociales. Pero el famoso parque capturaba gente de todo el país que podía tener esa capacidad de llegar hasta el Chapare, ¿no? Porque está en medio del Chapare. Muy mal su gente de marketing, luego les voy a contar otro día la historia. Al final no entré, ¿ya? No entré porque me quise alojar, no me querían, yo éramos 5 personas, pero me querían dar 6 habitaciones solo para 5, igual tenía que pagar la sexta, además que no había, todo un quilombo se hicieron. Recontra relleno el lugar. Pero me sorprendió, ¿no? 500 personas tiene de capacidad y las 500 llenas, todos los días. Ahora, claro, su índice de captura no está pensado en la gente que vive ahí, ¿no? Que vendrá una vez, no es que todos los fines de semana. Su índice de captura está pensado en todos los habitantes de Bolivia. Y su ubicación le da, está en medio de Bolivia. Puedes llegar de Oruro, de Cochabamba, de La Paz, de Santa Cruz. Está ahí, te va a costar en algunos casos 4 horas, 5 horas, ¿no? Si vienes de Santa Cruz,
5 horas de viaje, después salir temprano, estar todo el día y volver, o quedarte a dormir por ahí cerca en el lugar. Pero ese es el índice. ¿Qué es lo que se busca? Encontrar, de acuerdo a las distancias, la población potencial y organizar esa población potencial de acuerdo a sus ingresos. ¿Cómo se mide sus ingresos? En realidad se ordena de menor a mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide los ingresos? Se pregunta a las personas, Juan, ¿cuántos son tus ingresos? O se estima, ¿no ve? Juan tiene 200, Pedro tiene 1000, María tiene sus ingresos de 20, y se los ordena, ¿no? O sea, por supuesto, es una encuesta súper grande y se las ordena. Entonces, aquí tenemos insertar ingresos. Se las ordena de menor a mayor. Y lo ordeno de menor a mayor. Y lo divido, aquí son 24 personas. Entonces digo, 24 dividido, digamos, en cuartiles. Los cuartiles lo parten en 4 la muestra, ¿no? A cada 4. Estos son los de más bajos ingresos, los de medianos ingresos, los de altos ingresos. Me falta un poquito dividido mal. No eran 24, ¿cuánto más? Eran 12. No importa. Se lo ordena y se queda. Estos son los de más bajos ingresos, los de medianos ingresos. En el caso de los, de los quintiles divide entre 5, ¿no? Y se queda con los demás bajos. A los demás altos ingresos le pregunta que estaría dispuesto a venir o cuánto gastaría. Y de ahí en realidad ya es una multiplicación del porcentaje por la población, que la población potencial y luego la población que podría gastar. Y cuánto podríamos estimar los gastos, ¿no? Pero más allá de los gastos, que es una estimación de los ingresos, es decir, cuánto usted va a gastar, simplemente decir cuántos vienen y cuánto van a gastar, puedo estimar los ingresos del parque, ¿no? Cuántos vienen, cuánto van a gastar y tengo los ingresos del parque. Lo que me interesa es que puedo ordenar, podemos tener una localización en algunos casos, si es que analizamos bien el índice de captura, de dónde están viniendo, y si esos que están viniendo son de altos ingresos, pero provienen de lugares lejanos. A eso se refiere ese índice de captura. Bueno, con eso hemos acabado nuestra... Está en el texto este índice de captura, ¿no? También hay un ejercicio con sus datos del texto, yo tengo otro mío, pero esito sería. No sé si hay preguntas, comentarios. Con eso hemos acabado ya la localización y la siguiente semana entramos a un tema nuevo. En un rato más les voy a mandar el archivo Excel para que lo tengan, siempre me están pidiendo. Y como les decía, en cuanto nos veamos, pues tomamos el examen. No sé, preguntas, comentarios, alguna cosa. Bueno, si no hay más, que les vaya muy bien. Hasta el próximo miércoles. Cuídense, cuiden a sus familias, sean solidarios, si necesitan algo también aviso. Chao, chao. Gracias, Lizena. Hasta luego. Chao, 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 chao. Hasta luego, Lizena. Vale, Golito. Chao, chao, que les vaya bien. Chao, 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 chao.